año, ¿cómo andan? Les debía ya una clase de YouTube desde hace algunas semanas atrás. Vamos a tratar de continuar y ver si podemos ya en la próxima clase de Zoom terminar con Bajo el cielo del sur y para poder arrancar con lo que sigue, ¿no? Entonces esto es importante para poder suprimir una clase en tiempo de lectura. Yo tengo página 90, no sé qué página tienen ustedes. Están desarmando el departamento de Ezequiel con todo el dolor que eso implica en el protagonista, deber de vender cuadros, donar las cosas. Bueno, habíamos hablado del tema del sentimentalismo, ¿no? Y en este caso tiene mucha importancia el tema del narrador. Si el narrador estuviese en tercera persona y nos contase como un testigo desde afuera lo que sucede, no podríamos asistir y no podríamos internalizar el dolor que siente el protagonista. En cambio, al ser un narrador protagonista, como lo tiene también en el libro En los ojos del perro siberiano, está claro que toma una relevancia mucho mayor, ¿sí? Arranca el capítulo y dice: estábamos en el medio del operativo para vaciar las cosas del departamento. Esperábamos a 2 o 3 compradores de muebles usados para que tasaran todo y se lo llevaran. Le vendí lo que se quiso llevar al que hizo la mejor oferta. Estoy seguro de que me timaron, pero mis ahorros se enflaquecían y la venta de los muebles me daba dinero para vivir un tiempo sin necesidad de pedirles dinero a mis padres. Los pueblos inteligentes cuidan a los murciélagos, dijo Alejandra. Alejandra hablaba con Natalia mientras guardaba en el estudio algo de la loza que había decidido no vender. Algunos pueblos los capturan y los queman vivos, seguía Alejandra, porque lo relacionan con lo crepuscular y lo demoníaco. Los pueblos inteligentes los cuidan porque se alimentan de insectos nocivos para los seres humanos. Qué bueno, ¿no? Digo, qué casualidad. Sí, la idea sería cuidar a los murciélagos, pero no ponerlos en una sopa, porque provoca lo que estamos viendo hoy. Me quedé parado en el lugar, no entendía por qué hablaban de murciélagos. Tenía en mis manos una sopera enorme de porcelana, con patas para sostenerse y una tapa con aplique de flores. Me parecía horrible, pero a Natalia le había encantado y se la iba a llevar. Vieron mi cara de sorpresa. Tengo historias de muchos otros animales y de insectos también, señaló ella. Suelo ser el centro de las reuniones cuando me pongo a contar historias de escarabajos. Yo lo ignoraba, pero Alejandra era bióloga. Para mí era cantante y se dedicaba solo a eso. Se lo dije y se rió. No. Nos contó que su padre casi no la llevaba de paseo en su infancia. Solo lo había hecho 2 o 3 veces, pero hubo una vez, la primera, que fue la que más impactó en ella. Un impacto tal que transformó su vida para siempre. Recuerdo, evocó entrecerrando los ojos, subir despacio las escalinatas del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, escoltada por 2 hermosas estatuas de tigres dientes de sable, extintos hace cientos de años. Tomó un sorbo de agua, la miré para que siguiera contando. Las salas me parecieron inmensas, monumentales, para mi tamaño relativo de entonces. Nos contó que el corazón le latía rápido, de la emoción de enfrentarse a los dinosaurios, las colecciones de insectos y en especial a los escarabajos, que desde entonces son sus insectos preferidos. Jamás pensé que alguien pudiera tener insectos preferidos, le dije, y se rió de nuevo. Te sorprendería la cantidad de cosas preferidas que tengo, respondió. Recordaba también la mano áspera de su padre, el perfume de su loción para después de afeitar, al entrar a la sala de anatomía comparada, una sala llena de esqueletos de distintos tamaños y formas, colocados de modo de perpetuar en el tiempo las posiciones que esos animales tenían en el momento de morir, como si en el último instante estuvieran aferrándose a la vida. Recordaba que apretó fuerte esa mano al mirar el techo y que vio esqueletos de ballenas, delfines y focas. Ahí se detuvo pensando en el mar, en su movimiento, en la danza de las olas desde la orilla. Al terminar el recorrido estaba tan emocionada que le dijo a su padre que quería ver todo otra vez. Ella pensaba que él le diría que no,
Él le acarició lentamente la cabeza y sonrió. Una sonrisa que nunca le había visto, dijo, y volvieron a entrar. A la salida su padre se detuvo en una pequeña tienda de souvenirs y sin decirle nada le compró un cangrejo que estaba en un frasco. Para que recuerde siempre esta visita, le dijo. Y por supuesto que la sigo recordando, hice toda la universidad estudiando con ese cangrejo sobre mi escritorio. Hasta tiene nombre. En el viaje de vuelta a Buenos Aires, Alejandra se quedó pensando en cómo sería sumergirse en el mar para ver delfines, peces, quizá ballenas, y le contó todo eso a su padre. Si te gusta de verdad, vas a hacerlo algún día. Y ese mismo día ella decidió dos cosas que deseaba hacer cuando fuera adulta: ser bióloga y trabajar en un museo. Por suerte, dijo, hace años que trabajo en un museo, en el área de mamíferos marinos. Deberías venir a visitarlo. Estoy esperando para hacer una pasantía en la Patagonia. A ver, este capítulo, si bien no aporta mayores cuestiones, por lo menos por el momento, nos da la idea también, y sobre todo para ustedes, de la cuestión de los deseos a la hora de concretar un estudio. Ustedes están en una edad donde están empezando a dilucidar el mundo, empezando a ver qué cosas les atraen, y dentro de eso están las carreras universitarias, un futuro, y tal vez todo lo que está pasando les puede ayudar a empezar a ver algunas cuestiones. Insisto, están en segundo año, pero el tiempo pasa volando, ¿sí? Y cuando se quieran dar cuenta van a tener que estar eligiendo una carrera en la universidad, y bueno, y eso determina muchísimo, ¿no? Las cosas solo se ven bien desde lejos. Lo aprendí estando allá. Se necesita perspectiva para ver, como en un cuadro. Cuanto más nos acercamos, menos lo vemos. Uno se acerca mucho y se ven las pinceladas, los trazos, los pigmentos. Se necesita distancia para poder contemplarlo en su totalidad, para tratar de entenderlo. Distancia para ver. Pensaba en eso mientras viajaba, en lo que había sido mi vida en mi casa de San Isidro. No recuerdo quién me dijo que el hogar es siempre algo más que el pasado, es lo que ha quedado atrás, igual que la felicidad, igual que el amor. El amor es en pasado, es algo para recordar. Bueno, hablará de Ezequiel, hablará de su abuela, hablará de Natalia. Digo, amor siempre en pasado, porque da a entender que uno lo añora más cuando no lo tiene, cuando lo perdió. Se habían llevado todos los muebles. El departamento me parecía enorme y estaba perdido en él. Tal vez haber quitado los cuadros no haya sido una gran idea. Quedaron las marcas en las paredes donde habían estado colgados. No pensaba pintarlas de ninguna manera, pero las marcas de los cuadros en las paredes desnudas parecían remarcar las ausencias. Mis amigos se habían llevado muchas cosas. Natalia aún debía pasar a buscar varias latas que pensaba reciclar en sus artesanías, algunas figuras de cerámica y un par de botellas decorativas. La casa seguía oliendo a moho y a encierro y decidí buscar a alguien que hiciera una limpieza profunda. El encargado del edificio me recomendó a una señora y la llamé. Vino, miró y me dejó una lista de productos. Compré todo lo que me pidió y cuando vino a limpiar se ofreció a cocinarme también. Me pareció una gran idea y le dejé dinero para que comprara lo que le hiciera falta. Las alacenas seguían vacías, así que necesitaría bastantes cosas. Me fui con Sacha y un par de libros a buscar un lugar donde sentarme a tomar un café y leer tranquilo algunas horas. Al volver me impactó el olor a madera vieja y a cera para piso. Me llevó de vuelta a la infancia, al campo de la abuela, al perfume del pan recién horneado, a las tostadas con manteca y mermelada de higos casera, a la leche tibia recién ordeñada. Me había dejado comida en la heladera y sobre la mesa de la cocina en un florero un ramo de flores amarillas. Parecían un ramillete de flores. Bueno, es lo que decía recién, ¿no? El tema del amor, el amor dejado en el tiempo, lo que se perdió, el tema de la nostalgia, añorar, ¿sí? ¿Tenemos derecho a leer cartas que no nos fueron destinadas? Si no tenemos derecho a hacerlo con los vivos, ¿por qué lo tendríamos con los muertos? Bueno,
En la tecnología nos viven leyendo todo lo que hacemos, ¿no? Leer palabras que no nos mencionan, que no nos pensaron a nosotros. Daba vueltas alrededor de esa idea mientras cenaba unas papas a la huancaína que me había preparado Lina, la señora que había venido a limpiar. Estaba en el estudio, había abierto un pequeño baúl forrado en cuero. Allí encontré cartas, postales enviadas por personas desconocidas para mí desde distintos lugares del mundo: Londres, París, Milán, algunas fotos. Guardé las postales, eran un par de docenas, tal vez a Natalia le interesaran para algo. Había guardado fotos mías de niño, familiares, del casamiento de la abuela. Sin duda había sido una muchacha muy bella. Cuando leí las 2 primeras cartas decidí dejar de hacerlo. No tenía derecho a espiar la intimidad de otras personas. Las cartas las tiré. Abrí todos los sobres. En uno encontré una flor seca, en otro una cinta azul. Las conservé. No me parecía correcto leerlas, buscar allí algunas respuestas, aunque los destinatarios estuvieran muertos, aunque yo las quisiera, aunque fueran mis muertos. Es muy interesante también esto, ¿sí? Lo que encuentra, las cartas de personas que están muertos, de la abuela, de Ezequiel, ¿no? Pensar en que el que busca encuentra, el gato murió de curiosidad, pero murió sabiendo, ¿no? Era el gato. A mí me parece que cuando uno no está destinado a ver algo, no lo tiene que ver. Tampoco hay que forzar, porque así es como vienen las situaciones y las noticias que uno no espera, ¿sí? Yo qué sé, yo soy de esos que prefiero no mirar de más. Había demasiada vajilla para descartar, fuentes, soperas, vasos, copas. Mis amigos habían llevado algunas cosas. A Alejandra le habían gustado mucho unas tazas de té de porcelana china con filigranas. Me detuve en una taza, sencilla, blanca, con un borde azul, y lo vi. Había elegido, uno elige, los recuerdos con los que iba a evocar. Una charla, una caminata, una lectura compartida. Uno elige qué recordar. Pero esa taza me llevó a una tarde, tal vez la última en la que estuvimos la abuela Ezequiel y yo tomando el té en ese departamento. Estábamos celebrando que había terminado el curso de ingreso. Aún no tenía las calificaciones definitivas, pero suponía que no tendría problemas. Los 3 reíamos. Recuerdo su risa y cómo sostenía aquella sencilla taza blanca con las 2 manos. Sus ojos azules mirándome tras el humo del té. Bueno, nada, los recuerdos a veces pueden doler más que la muerte en sí, porque saber que uno no va a repetir esa felicidad que uno quisiera vivir para siempre, de repente es lo más complicado. Desarmaba un departamento, objetos que no eran míos o sí, eran de personas amadas y que me habían amado, y que a su vez habían amado a otras personas que yo no conocía ni conoceré jamás. Me gustaba que mis amigos me acompañaran, pero también, como ahora, me gustaba hacerlo solo. Alguien me dijo que la única forma de aprender la verdad es en silencio. Recordé la frase de Úrsula K. Lewin. Para oír hay que callar. Los conocía bien a ambos, a la soledad y al silencio. La soledad no como la de un ermitaño, sino como una especie de distancia con el mundo para protegerme, para pasar desapercibido. Iba a necesitarlos para desarmar las cajas que me faltaban, para elegir los objetos de la memoria y del olvido. Elegir, ¿no? En definitiva, elegir tal vez sea una de las cosas que más cueste, ¿no? ¿Con qué cosas me quedo? Si tengo una determinada... Es como si al morir una persona uno pudiese olvidar el dolor de la muerte y seleccionar qué recuerdos uno quiere tener para siempre adentro y qué recuerdos desechará, ¿no? Es la difícil cuestión de elegir. Dejé para el final las cajas de Ezequiel. Recién ahí pensé que, de la misma manera en que yo había desarmado el departamento de la abuela, ella habría hecho lo mismo con el de mi hermano.
También había cartas, un par de recortes de diarios con artículos que no me llamaron la atención. Los habría guardado por los artículos o por los avisos publicitarios. Los dejé aparte, unas estampillas, una medalla, una moneda rota que guardé en mi bolsillo. Había una caja llena de fotos. Hacía años que no recordaba que él tomaba fotografías. ¿A dónde habría quedado la única que me regaló? Aquella de la vela y el pentagrama. La mayoría eran en blanco y negro. Se notaba que algunas eran ejercicios. Una serie de una manzana iluminada desde varios lugares y enfocada desde distintos ángulos. Cosas así. También había varias decenas de imágenes tomadas en el Tigre, lugar que yo conocía bien. Fotos de viejos galpones del mercado. Estaban tomadas al amanecer. Se notaba por la posición del sol y porque no había gente caminando. Otras de lancha, yendo y viniendo, cargando cosas. De flores de distintos colores. Muchas flores de distintos colores en una sola foto. Muchas fotos de botes, del sol reflejándose en las formas del agua, de los bordes golpeándose entre ellos. Varias de primeros planos de nudos y pliegues de la madera, y una serie de primeros planos de manos rudas, callosas trabajando del mimbre. Me quedé pensando si había algo que se podría aprender de él mirando sus fotos, su manera de mirar, la forma de iluminar, los detalles en los que reparaba y en los que no. Qué extraño intentar comprender algo tratando de mirar con los ojos de otro. Ya había aprendido que el proceso del duelo es solo para querer al otro. Lo que uno pierde es su mirada. También había fotos de fuegos y de un grupo de amigos comiendo y preparando un asado. Primeros planos de algunos, una chica de pelo corto, una muchacha riendo a punto de beber un vaso que sostenía con su mano derecha. ¿Quiénes serían? Habrían ido a pasar un fin de semana a una de las islas. Se los notaba alegres, divertidos. Tendrían, parece, la edad que yo tengo ahora. Ezequiel no aparecía en las fotografías. Él las tomaba. Solo estaba en una abrazado a Sacha. Sacha estaba más flaco y parecía sonreír. ¿Sonríen los perros? Bueno, yo siempre miro la foto de mi perra, que ya no está tampoco. Y siempre pienso que está sonriendo. En la foto realmente lo parece. Colgué esa foto en el comedor, en medio de donde había estado alguno de los cuadros. Las marcas que el cuadro había dejado en la pared la enmarcaban. Una ausencia marcando otra ausencia. Bueno, esa frase duele, ¿sí? Último capítulo para después encarar la parte final nosotros. Era un domingo por la tarde, estábamos en el estudio bañado por la luz imprecisa del atardecer. Yo acomodaba las cajas que había llevado allí. Estaba separando algunas cajitas de madera talladas, no sabía cuál era su origen. Hacía mucho tiempo que no guardaban nada para regalárselas a Natalia. Seguro le gustarían. Separé para mí una muñeca rusa de esas talladas en una sola pieza de madera que guardan en su interior otra, igual y otra y otra. Falta género, dijo Martín y se rió. Martín repasaba los lomos de los libros de la biblioteca que en su mayoría tenían más de 20 años de publicados, buena parte del boom latinoamericano de los 60. Una colección traducida de la literatura de habla inglesa del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. También había un estante dedicado a diccionarios, inglés, francés, alemán. Había uno en español noruego-español de 8 tomos. Martín revisaba los libros y separaba algunos para llevárselos prestados y otros para quedárselos. Por alguna extraña razón quiso llevarse el diccionario noruego. Él es muy lector de libros de género, terror, ciencia ficción, fantasy, y siempre trata de contagiar su entusiasmo. A veces el terror o lo fantástico sirven para reflejar mejor la realidad que el realismo. Mirá el caso de Clay Berkey. Muchos de sus cuentos pasan por la sangre. Mucha sangre y mucho contagio. El Racer, por ejemplo, tiene que ver con los límites del placer.
Martín tomaba aire, lo conozco, le encanta el tema y sigue. El tipo es gay y escribe en los 80. En sus libros se ve mejor reflejado el temor al contagio del VIH que en muchos libros realistas. Yo me quedé pensando en Ezequiel, pero él sigue. La literatura en primera persona, aunque sea o pretenda ser autobiográfica, también le aplica fantasía a la realidad. Estás sacando una conclusión, estás remarcando un sentido por sobre otro, estás eligiendo qué contar y qué no. El realismo le impone a la realidad un recorte, una fantasía. Lo que es importante no es cómo alguien escribe, es cómo mira, dónde enfoca, qué alumbra, qué lugares elige mostrar y cuáles elige ocultar. Cuando uno lee de monstruos o de zombies o de dragones, está leyendo sobre que el mundo, en cierta manera, es incomprensible. Debajo de la alfombra, y señaló lo que estaba bajo el escritorio, puede haber algo tremendo que no queremos ver. ¿Y qué será aquello que no se quiere ver o que no se quería ver? ¿Sí? Bueno, eso queda para el final, en el capítulo 5, que yo creo que llegaríamos a leerlo por Zoom, sí, creo que sí, el día miércoles. Bueno, lo dejamos entonces para el final y si no llegamos metemos después ahí un tiempo extra, ¿sí? Nos vemos el miércoles, chicos. Un abrazo.